sendas antiguas. Para un mundo moderno y que cambia cada día, la respuesta está en la palabra de Dios. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Los pastores Ramiro Moreno y Carolina Brambila presenta el programa Volviendo a las sendas antiguas. A continuación, por Radio Sion. Amén. Bendiciones, bendiciones, pueblo de Dios. Les habla en esta mañana el pastor Ramiro Moreno, del Ministerio Internacional de Jesucristo, volviendo a las sendas antiguas. Quisiera, antes de iniciar con la enseñanza de esta mañana, dar información acerca del ministerio. Nosotros estamos localizados en el área de Los Ángeles, California. Para mayor información te puedes comunicar al teléfono 323-595-6357, 323-595-6357. También tenemos una iglesia en la ciudad de Tijuana, Baja California, México. Si vives cerca o en sus alrededores, te puedes comunicar al 664-471-0233, 664-471-0233. Y quisiera hacer una pequeña oración antes de continuar con la enseñanza de esta mañana. Padre bueno, en el nombre de Jesús, en nombre de Yeshua, te agradecemos infinitamente, Señor, tu gran amor, tu bondad y tu gran misericordia, y te pedimos que nos habilites, oh bendito Dios, limpiando de nosotros toda transgresión a tu bendita palabra, todo pecado, bendito Dios, que nos hagas limpios y dignos delante de tu presencia, y te pedimos también, Señor, que nos abras los ojos de nuestro entendimiento, Señor eterno. Queremos entender, Señor, de una manera correcta tu bendita palabra. Quita de nosotros, Señor, todo lo que estorbe, bendito Dios, y que tu Santo Espíritu nos enseñe todas las cosas y nos guíe a toda la verdad. Todo esto para gloria y honra tuya solamente. Muchas gracias, eterno Dios, en nombre de Jesús, en nombre de Yeshua. Amén. Y les dejo con la copastora del ministerio, la hermana Carolina Brambila. Muy buenos días, amados hermanos. Le damos gracias al Señor porque Él es bueno y para siempre su misericordia, y nos ha permitido estar aquí una vez más. Y para seguir dándole el seguimiento, el conocer realmente cuál es nuestra identidad. Porque es importante, porque si no sabemos de quiénes somos hijos, pues cómo vamos a reclamar nuestra herencia. Amén. Así es de que continuamos en Jeremías 1:4, dice: vino pues palabra de Jehová a mí, diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, y te di por profeta a las naciones. Amén. Aquí desde antes el Señor ya lo sabe todo. Ya desde antes Él sabía para qué nos formó, para qué nos hizo, de quiénes somos, de dónde venimos. Así es. El único que no sabía éramos nosotros. Pero ahora ya venimos dándole seguimiento, el de dónde venimos, de dónde procedimos, ¿no? Esa herencia que somos del Señor, y si somos coherederos y también de sus promesas. Amén. O sea, pero para que seamos coherederos de sus promesas, también tenemos que, ahorita no recuerdo en qué parte de la Biblia leí, donde decía que Él exige. Y yo había visto que Dios no exige, no, Dios exige que se le obedezca. Le da la libertad, pero también es como un requisito para poder recibir la herencia. Es como cuando un padre terrenal le deja una herencia a sus hijos, pero ve que uno de sus hijos es medio rebelde. Entonces a ese hijo le va a poner condiciones para poder recibir esa herencia. Amén. Amén. De hecho, ahorita que estabas hablando de eso, me vino a la memoria, porque, hermano, todo esto que le he estado compartiendo, le hemos estado compartiendo a lo largo de todos estos estudios, esto es algo que yo también en un principio ignoraba, no lo sabía.
ignoraba el misterio que leímos la semana pasada, el misterio que le fue revelado al apóstol Pablo. Yo también lo ignoraba, hermano. Pero el Señor tuvo que hacer algo primeramente en mi vida. Yo estaba muy cómodo. Amén. Yo estaba muy cómodo pensando que lo que conocía, que lo que tenía como palabra era verdad. Y era suficiente. Y era suficiente. ¿Ah? Pero resulta que en una ocasión el Señor llega a través de una palabra profética a mi vida y me dice que me preparara porque Él me iba a sacar de la iglesia en donde yo estaba porque yo no pertenecía ahí. Oiga, eso fue lo que me dijo. Yo dije, ¿pero por qué? Si yo aquí estoy bien, estoy a gusto, mi familia, sirviendo ahí en el grupo Alabanza, mis hijos, mi esposa, yo. ¿Por qué Dios iría a hacer algo así? Pues no lo entendí, mi hermano, no lo entendí de un principio, pero pasó el tiempo, unos 2, 3 años, y nuevamente llega esa profeta. ¿Te acuerdas de lo que Dios dijo que iba a hacer contigo? Dije, pues exactamente, no sé, porque me has dado mucha palabra, no sé a cuál te refieres. A la que Dios te dijo que te prepararas porque Dios te iba a sacar de aquí, de esta iglesia, porque tú no perteneces aquí. Ah, caray, sí, me acuerdo. Pues prepárate, me dijo, porque está a punto de hacerlo. No, Señor, por favor, no lo hagas, dije yo. Yo aquí estoy bien. Yo amo a mi pastor, amo a mis hermanos, por favor, no lo hagas, aquí estoy bien yo. Pero como Dios hace como Él quiere, mi hermano, y no anda pidiendo aprobación de nadie, oiga, Así es. Él lo empezó a hacer. ¿Y qué utilizó Dios para sacarme? Entender lo que está escrito en su bendita palabra, pero de una manera correcta. Amén. Eso usó. Y de ahí, hermano, cuando salí, de ahí, hermano, que el Señor puso en mí un gran deseo, una gran pasión, pero por conocer su verdad. Oiga, y empecé a escudriñar las Escrituras como nunca antes. Y el Señor me empezó a revelar, oiga, cosas que se han torcido, que se han malinterpretado a lo largo de la historia. Y esto es lo que hemos estado compartiendo contigo. Pero esto no fue casualidad. Esto ya Dios dice, desde antes que te formase en el vientre te conocí. O sea, uno ni siquiera se da cuenta. Por ejemplo, yo que estuve viviendo en otro estado. Y el Señor me trajo precisamente para que conociera de Él aquí. ¿Sí? En el momento yo no entendía. Y platicando mismo de eso con otra hermana me dice, es que yo no entiendo por qué he pasado tantas dificultades. ¿Por qué me ha traído así el Señor? Dijo, pero ahora entiendo por qué el Señor me trajo aquí. Para que conociera de su palabra. Ahora puedo entender. Entonces, eso es lo que estamos, ese es el motivo de estar aquí llevando su palabra para que a todo el que abra sus oídos y su mente y su corazón, le suceda lo mismo. Amén. Que no solamente se pase de sufrimiento en sufrimiento y no llegue a conocer la verdad. Exactamente. Hablábamos la semana pasada de esa restauración de todas las cosas que se tiene que dar al final de los tiempos, incluso eso es lo que está reteniendo a Jesucristo en el cielo. O sea, se tiene que dar esa restauración de todas las cosas antes de que Jesucristo regrese. Oiga, ¿sí? Y hablábamos, ¿verdad? De que no dijera de todas las cosas, si todas las cosas estuvieran bien, correctas. Pero no, hermano. La mayoría de las cosas están torcidas, están mal interpretadas. Ya hemos hablado algunas de esas cosas, pero como dice la palabra, son prácticamente todas. Oiga, todas. Por ejemplo, ¿qué es lo que más se ha malinterpretado en el Nuevo Testamento? ¿Qué es lo que más se ha malinterpretado? ¿Qué palabras son las que más se han malinterpretado? Las palabras del apóstol Pablo. Así es. Oiga, sí, las palabras del apóstol Pablo son las que más malinterpretadas han sido a lo largo de la historia. Así ¿Y es. qué base bíblica tengo yo para decir eso? Bueno, hay base bíblica, mi hermano. Mira, el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 3, verso 15 y 16, ve lo que dice.
Y te lo voy a leer en esta versión que se llama Nueva Traducción Viviente. Dice así: y recuerden que la paciencia de nuestro Señor da tiempo para que la gente sea salva. Esto es lo que nuestro amado hermano Pablo también les escribió con la sabiduría que Dios le dio. Al tratar estos temas en todas sus cartas, algunos de sus comentarios son difíciles de entender. Oiga lo que dice. Y los que son ignorantes e inestables han tergiversado sus cartas para que signifiquen algo muy diferente, así como lo hacen con otras partes de la Escritura. Esto resultará en su propia destrucción. Ahí está, mi hermano, ¿se da cuenta? ¿Cómo el apóstol Pedro está diciendo que las cartas del apóstol Pablo se han tergiversado para que signifiquen algo muy diferente? Oiga, te voy a dar un ejemplo de eso, para que no digas que pues esto me lo estoy sacando de debajo de la manga. No, hermano, te voy a dar un ejemplo de eso, de cómo las cartas del apóstol Pablo se han tergiversado, se han torcido. Y como son cartas, oiga, para entender una carta correctamente, pues hay que leerla de principio a fin, ¿no? Así es, amén. Claro, de principio a fin. Porque si solamente lees una pequeña porción al principio o a la mitad o al final de la carta, pues al final no lo vas a entender correctamente. Y eso es lo que ha sucedido con las cartas del apóstol Pablo. Por ejemplo, mira, no te lo voy a leer lo que el fundamento, solamente te voy a decir dónde está. Por ejemplo, en Levítico 11, Deuteronomio 14, ahí Dios da qué animales Él aprueba que se consuman, que se coman y cuáles no, ¿verdad? Entre los prohibidos está el cerdo y los mariscos, ¿verdad? Esa es la palabra de Dios. Amén. Bueno, el apóstol Pablo, en la primera carta a los Corintios, ve lo que dice aquí. A ver, déjame buscarlo exactamente dónde está. ¿A cuál es el 25? Dice. No, déjame ver. Sí, el 25. Primera de Corintios, capítulo 10, verso 25. Ya te informé lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Pero viene Pablo y dice en el verso 25: de todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. Ahora yo pregunto, ¿será que en la carnicería se vende carne de cerdo? No, pues sí. ¿Será que en la carnicería se venden mariscos también? No, pues sí. Ah, ok. Y Pablo dice que de todo lo que se vende en la carnicería podemos comer sin preguntar nada por motivos de conciencia. Y muchos dicen, ¿ya ves? Ahí está, mira. Sí, Dios prohibió eso, pero ya Pablo nos da permiso de comer. Ah, caray. Y muchos, por eso es que ahora comen carne de cerdo y mariscos, porque Pablo les dio el permiso. Sí, porque se ha interpretado que como ya Pablo vino después de Jesús, entonces como que Jesús ya aprobó eso, ya él pagó por eso. Ese es okay. lo que La pregunta aquí es, ¿será que Pablo es mayor que Dios? No, pues no. ¿O qué autoridad tiene Pablo para ir en contra de lo establecido por el Padre? Y de hecho, ¿de qué está hablando aquí Pablo? ¿Será que se está atreviendo a levantarse en contra de lo establecido por el Padre? No, pues no, mi hermano. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Lo que ya nos advirtió el apóstol Pedro, que las cartas del apóstol Pablo se han tergiversado para que signifiquen algo muy diferente. Si tú lees desde el principio de este capítulo 10, te vas a dar cuenta cuál es el contexto. Y el contexto es la carne sacrificada a los ídolos. De eso está hablando este texto, este capítulo 10. De la carne sacrificada a los ídolos. Entonces lo que Pablo está enseñando aquí es, como el ídolo no es nada, tú ya sabes que hay un solo Dios. Los ídolos son inventos de las naciones. Si alguien te dice, o si esa carne que se vende, porque mire, lo que pasaba aquí en Corinto es que de toda la carne que se vendía en las carnicerías, primeramente había sido sacrificada a los ídolos.
Oiga, eso es lo que estaba sucediendo ahí. ¿Ah? Y entonces Pablo dice, mira, de toda esa carne que fue sacrificada a los ídolos y que se está vendiendo, puedes comer sin preguntar nada por motivos de conciencia. Pero eso sí, mientras la palabra de Dios habilite. O sea, si es carne de cerdo, la palabra de Dios dice no. Si es mariscos, dice la palabra no. Amén. A eso se está hablando aquí, pero como se han tergiversado sus cartas para que signifiquen algo muy diferente, muchos dicen, no, Pablo nos da permiso de comer ahora. Porque, como dijo la hermana, porque Jesús ya vino a limpiar todos los alimentos. Ese es otro texto que también se ha torcido, que se ha malinterpretado, ¿verdad? Eso se encuentra en Mateo 15, no vamos a ir ahí hoy, pero se ha torcido ese verso también, mi hermano. ¿Por qué? ¿De qué alimentos son los que Jesús estaba haciendo limpios? Hasta los que el Padre había dicho que no eran limpios, que eran inmundos, hasta eso. O sea, Jesús se levantó también contra el Padre. ¿O será que Jesús vino a hacer la voluntad del Padre? Él dice que él vino a hacer toda la voluntad de su Padre. Ahí está. Dice, esta palabra que habéis escuchado no es mía, sino de mi Padre que me envió. Exacto, ahí está. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Que también se ha sacado fuera de su contexto. ¿De qué estaba hablando ahí Mateo 15, hermano? Marcos 7, ¿de qué está hablando? Del ritual de lavamiento de manos. Ese es el contexto. En sí no es de los alimentos, sino del lavamiento de manos, de una tradición de los ancianos. Ese era un mandamiento dado por hombres, no por Dios. Exactamente. Entonces, pero estos fariseos, estos decían que si no te lavaba las manos de una manera ritual antes de comer pan, estabas comiendo inmundicia. O sea, que aunque estuvieras comiendo, por ejemplo, una oveja que fue declarada por el Padre como un animal puro y que puede comerse, pero los fariseos decían, no, si tú te la comes con manos inmundas, estás comiendo inmundicia. O sea, estaban llamando inmundo a algo que Dios había dicho que era limpio y puro. Entonces, ¿qué alimentos son los que estaba haciendo limpios Jesús? Esos que los fariseos decían que ahora eran inmundos, si no te lavabas las manos de una manera ritual. Estos son los que estaba haciendo limpios. No que ahora Jesús estuviera haciendo limpio el cerdo. No. Que ahora Jesús estuviera haciendo limpio los mariscos. No, porque eso sería ir en contra de lo establecido por el Padre. Entonces, esa ha sido la razón, hermano. El cómo se han torcido las escrituras, cómo se han malinterpretado. Oiga, y eso ha hecho que como gentiles se nos enseñe a que nosotros no tenemos nada que ver con el pueblo de Israel. Todos esos mandamientos fueron dados para el pueblo de Israel, sí, pero desconocen la historia. Exacto. Desconocen la historia del pueblo de Israel, desconocen los textos que leímos la semana pasada, Génesis 48, ¿va? Cuando le declaran a Efraín, Israel mismo le declaró que de él iba a salir la plenitud de los gentiles. Amén. Bendito Dios. Continuamos. En Efesios 1:3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. En amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. El amado Padre tuvo misericordia, que mandó a su Hijo Yeshua para que por medio de su sangre derramada nos redimiera y pudiéramos por esa gracia
por ese favor, por ese regalo sin ser merecido, pudiéramos llegar al Padre y acercarnos confiadamente. Si ya Jesús, Yeshua, borró nuestros pecados, las transgresiones a su palabra, porque la desconocíamos, pudiéramos tener ese perdón de pecados según sus riquezas por su gracia, por ese favor que hizo sin que lo mereciéramos. Amén. Bendito Dios. Para que sobreabunde esa sabiduría y inteligencia. Entonces, ¿qué es lo que hace la palabra? Dice que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, haciendo sabio al sencillo y dando inteligencia. ¿Ve de dónde viene esa inteligencia? Amén. Del conocimiento de la palabra. Y dice que ¿de dónde viene la fe? Del oír la palabra de Dios. ¿Verdad? Amén. Entonces el conocer realmente, el darle la interpretación correcta, vamos a poder ser limpios. Entonces la ley es la palabra de Dios. Amén. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, haciendo sabio al sencillo. O sea, ¿a quién? Al que dice, yo ya aprendí antes, eso ya no es. O al que dice, Señor, heme aquí. Pero no Jesús vino a abolir la ley, pues. Pues esa es otra de las razones que se ha malinterpretado. Porque se desconoce que hay leyes humanas y leyes del Señor. Y las que vino a abolir en la cruz, Yeshua dice que son los mandamientos de hombre. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo se le había dado más importancia y más valor a la palabra del hombre. Como ahora, se sigue repitiendo lo mismo. Amén. Porque ya ahora se le da más poder a la mala interpretación, a mandamientos de hombres, costumbres y tradiciones, que a las mismas palabras de Dios y a las mismas palabras de Jesús. Pero se enseña que Jesús mismo vino a clavar la ley de Moisés en la cruz del Calvario. Es porque se desconoce que hay leyes terrenales. Así como ahorita, si usted va a una corte, hay leyes terrenales. De hecho, mira cómo lo dice el mismo Jesús, hablando de eso, de que si él vino a abolir la ley o no. Con esta palabra, hermano, que Jesús habló, que Jesús dijo, con esto bastaría para derribar toda errónea interpretación, pero como no se le crea las palabras de Jesús, mire lo que dice. Mateo 5:17, te lo voy a leer en esta versión que se llama Nueva Traducción Viviente. Lo primero que dijo Jesús que no se haga es lo que se hace. Ve lo que dijo. No malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Yo una vez escuché a un pastor en inglés, en un video en YouTube, que decía, gracias a lo que hizo Jesús en la cruz, es que yo ahora ya puedo comer costillas de cerdo. Pues ese pastor está haciendo precisamente esto, está malinterpretando la razón por la cual él vino. Porque dice aquí, yo no vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos. Les digo la verdad, hasta que desaparezcan el cielo y la tierra, no desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley de Dios hasta que su propósito se cumpla. Entonces yo pregunto, ¿acaso ya desapareció el cielo y la tierra? No, pues no. Aquí dice que hasta que desaparezcan el cielo y la tierra, no desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley de Dios hasta que su propósito se cumpla. Ahí está, todavía no ha desaparecido el cielo y la tierra, entonces eso quiere decir que toda la ley de Dios es válida. Amén. Amén. Pero, como dijo la hermana, debido a que se han torcido y se han malinterpretado ciertos versos y ciertas cartas del Nuevo Testamento, es que ahora, por eso su pueblo vive en oscuridad, vive en ignorancia, pensando que la iglesia es por un lado y el pueblo de Israel por otro lado.
Y pastor, y entonces, si en aquel tiempo que fue escrito donde dice que lámpara es a mis pies y lumbrera a tu camino, entonces, ¿qué palabra en aquel tiempo que fue escrita esa palabra? ¿Cuál palabra se refería? Si dice que es la lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, es su palabra. ¿Qué palabra se refería en aquel tiempo? Pues a la única A la palabra una que que- existía en esa época. Igualmente cuando en Isaías 48, cuando Isaías dice, porque la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. ¿Qué es lo que tenía Isaías como palabra de Dios? La ley de La Moisés, ley. Exacto. la Torá. Amén. Y esa es la palabra de Dios que debe de permanecer para siempre. Amén. Y la pregunta es, ¿y por qué hay ciertas vidas que ya no reciben eso como palabra de Dios? Seguimos por lo mismo. Ahora, miren lo que esta parte no la leí. En Efesios 1:9 dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto a sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Ahí está, mira, ahí mismo nuevamente nos habla del misterio, que como ya leímos en Efesios 3, ahí nos explica el apóstol Pablo cuál es ese misterio que le fue revelado, oiga, que recibió Amén. por revelación, que los gentiles son coherederos del mismo cuerpo, oiga, o sea que son parte del pueblo de Israel, los gentiles, que perdieron su identidad de israelitas, pero que siguen siendo Israel, son ese conjunto de naciones que le fueron prometidos a Israel. Oiga, Amén. ahí está, mire, todo está conectado, hermano. Pero si no tomas en cuenta lo que está escrito en el Antiguo Testamento, ¿cómo vas a entender esto que está hablando aquí el apóstol Pablo? No se puede. No se puede. No se puede. Exactamente, no se puede. Y eso es el problema, hermano, que muchas veces como creyentes se nos ha dicho, tú solamente enfócate en leer el Nuevo Testamento. Ya lo que está escrito en el Antiguo, ese ya no aplica para nosotros. Y mire qué interesante. También en Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Y a quienes les dio esa potestad. Creer en el nombre. No es nada más creer en su nombre. No es así de simple. Amén. No es nada más creer en el nombre de Jesús, en Yeshua, para ser hijo de Dios. Exacto. El creer significa abrazarlo. Amén. Adoptarlo. El poner en práctica su palabra. Bendito Dios. Porque de otra manera, ¿cómo es que va a poder recibirlo en su corazón? Amén. Ahora, ¿cuándo sería entonces que se empezó a malinterpretar las cartas del apóstol Pablo? Porque, por ejemplo, los primeros apóstoles, ellos sabían acerca de la restauración del reino de Israel. Recordemos que cuando Jesús estaba despidiendo de ellos, cuando ascendió al cielo, ¿qué fue lo que le preguntaron? Señor, ¿no vas a restaurar el reino de Israel en este tiempo? O sea, ¿no vas a unir a las 12 tribus en un solo reino? Jesús le dijo, no os toca saber los tiempos o las sazones que el Padre ha puesto en su sola potestad. O sea, los primeros discípulos creían en la restauración. Creían que un día Dios iba a unir nuevamente a esos dos reinos que había dividido allá en el 930 a.C., los iba a volver a unir. Pero ¿cuándo es entonces que se empezó a distorsionar todo esto? Pues mira, el apóstol Pablo, de hecho, nos da una clave de quiénes son los que iban a empezar a distorsionar todo esto. Dice Hechos 20:29, les está hablando aquí a los hermanos de Mileto. Mileto, una ciudad gentil. Dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño.
Y de vosotros mismos se levantarán hombres, oiga, de vosotros mismos, de vosotros los gentiles les está diciendo, se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. ¿De qué hombres, de qué lobos rapaces está hablando? ¿De qué hombres perversos está hablando? Ahí te voy a dar un ejemplo. En el año 160 después de Cristo, solamente 60 años después de que murió el último de los apóstoles, del apóstol Juan, oiga, solo 60 años, en el siglo II, se levantó un hombre gentil griego llamado Marción del Ponto o Marción de Sinope. Lo puedes buscar en Google, hermano. Eso te va a aparecer ahí. Amén. Pero ¿cuál era la doctrina o qué era lo que enseñaba este hombre? Él decía, el Dios del Antiguo Testamento es un Dios malo. El Dios del Nuevo Testamento es un Dios bueno. Así que él rechazó el Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento solo se quedó con algunas cartas. Oiga, se conoce como la doctrina marcionita, la teología marcionita, que esa todavía sobrevive en nuestros tiempos, mi hermano. Pero ve, él rechazó totalmente el Antiguo Testamento. Ahora, déjame preguntarte esto. ¿Qué escrituras eran las que existían en el tiempo de Jesús? Es decir, ¿qué tomaba él como base para sus enseñanzas? ¿Será que Jesús tenía lo que nosotros tenemos como palabra de Dios actualmente? O sea, ¿tenía el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento también? Pues no, Jesús solamente tenía como palabra de Dios lo que está escrito en el Antiguo Testamento. La ley de Moisés, los escritos y los profetas. Es todo lo que tenía como palabra de Dios. Pero este hombre, Marción del Ponto, se levanta y dice, las escrituras que Jesús tomó como base para sus enseñanzas no sirven para nada. O sea, lo rechazó, mi hermano. ¿Te das cuenta? Esos lobos rapaces. Esos son esos hombres perversos. Y casi todos los padres de la iglesia, hermano, que son de origen gentil. Oiga, ¿sí? Ahí empezó esa separación. Ahí empezó todo este relajo, hermano. Por eso es que la palabra del Señor nos habla de que al final de los tiempos se tiene que dar una restauración de todas las cosas. Se tiene que volver a su estado original antes de que regrese Jesucristo. Pero como vuelvo a repetir, me extraña a mí que esto no se enseñe, no se hable de la restauración de todas las cosas cuando está escrita en el Nuevo Testamento, que eso va a suceder, mi hermano, y que esto es algo que Dios ya ha anunciado desde tiempo antiguo a través de sus profetas. Y entonces, ¿por qué no se enseña? ¿Usted había escuchado antes a algún pastor predicar acerca de la restauración de todas las cosas que se ha de dar al final de los tiempos? Yo, sinceramente, yo no. No me ha tocado escuchar a nadie. Yo llevo como, 25 años de ser cristiano y yo nunca he escuchado a nadie enseñar sobre eso, predicar sobre eso. No, pues. No sé, a lo mejor cuando cumpla 30, a lo mejor ya escucho a alguien, pero ahorita a los 25 no he escuchado a nadie. No, y se escucha, pero tal vez se va a escuchar que lo lean, pero no lo van a entender tampoco. Exacto, no lo van a entender. Amén. Bendito Dios. Porque yo conozco una persona donde todo esto ya lo escuchó. Todo esto que ya hemos estado enseñando, aprendiendo, ella hace 4 o 5 años ya lo había escuchado. Okay. Pero ¿lo pone en práctica? ¿Lo que le toca ponerlo en práctica? No. Porque no lo ha entendido. Lo había leído, lo había escuchado, pero no lo ha entendido. Y así va a haber mucho pueblo del Señor que todavía va a estar con los oídos y ojos cerrados. Que no van a escuchar, no van a entender. ¿Por qué? Porque todavía van a quedar, porque cuando hay una costumbre tan arraigada, una mentira tan profunda,
Se ha creído más a la mentira. ¿Por qué? Porque llegó primero. Sí. Entonces, cuando ya llega la verdad llega y se pone en duda. Exacto. ¿Sí? Entonces, si hubiera llegado la verdad primero, la mentira llega y entra la duda. Sí, amén, exacto. Mire, nosotros enseñamos que hay que guardar el día de reposo que Dios ordenó. Amén. Que hay que guardar las fiestas solemnes que Dios ordenó. Eso es lo que enseñamos. Amén. ¿Ah? Pero muchos argumentan, no, eso ya no hay que guardar. No, entonces hay que guardar las fiestas de origen pagano que se guardan, que se celebran actualmente. ¿Ah? Hay que obedecer el día de reposo que ordenó Constantino. ¿Acaso eso hay que hacer o hay que obedecer a Dios? No, pero es que Dios ya está harto de que se guarden los días de reposo. Está harto de que se guarden las fiestas solemnes y toman como base Isaías 1. Oiga, porque sí está escrito así, pero el problema es nuevamente el mismo. Se toman solamente ciertos versos y se saca de su contexto ese capítulo. Así es. Porque sí está escrito eso, mire, te lo voy a leer. Solamente, a mí me lo han dicho muchas veces, pastor, ¿pero qué usted no ha leído Isaías 1? Yo sí, hermano, pero yo he leído todo de principio a fin. Tú solamente me estás hablando de lo que está escrito a partir del verso 11 en adelante. Y vea lo que dice. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda, el incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecida mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Ahora la pregunta es, ¿y si solamente lees eso, qué puedes entender de eso? Porque ya no quiere que él guarde nada de eso. Sí, que él mismo ya dijo, ya no. Ya nada. Ahora, déjame preguntar esto. ¿Alguien sabe en qué época vivió Isaías? Es decir, comparándolo con Jesús, ¿en qué época vivió Isaías? Pues antes. Sí, antes de Jesús. De hecho, vivió alrededor de 700 años antes de Jesús, Isaías. Y si supuestamente Dios decretó que ya no quiere que se guarde el día de reposo, que ya no se guarden las fiestas solemnes, entonces ¿por qué Jesús sí los obedece? Viene y obedece y guarda el séptimo día como día de reposo? Celebra las fiestas solemnes. ¡Qué desobediente Jesús! Oiga, yo pensé que había venido a hacer la voluntad del Padre, pero al parecer no. Vino a desobedecer lo que el Padre ya había estipulado que no quería que se hiciera. ¿Será que eso es así, hermano? No, pues no. Esa es otra. Porque si dice que Jesús vino a hacer la voluntad del Padre, o sea, vino a obedecerlo. Entonces, ¿y él ¿por no qué el pecó? Padre? Y exactamente, dice que él no pecó, porque pecado es la transgresión de la ley. Entonces, ¿qué está pasando aquí, hermano? Lo mismo que pasa con las cartas del apóstol Pablo. Los ignorantes, oiga, los inestables, lo han torcido, lo han tergiversado para que signifiquen algo muy diferente. Aquí es cuestión de solamente leer todo este capítulo 1 de Isaías, hermano. Hay que saber a quién está hablando aquí y por qué está diciendo esto, porque ¿quién ordenó guardar el séptimo día como día de reposo? Nuestro Padre Celestial. ¿Y quién ordenó guardar las fiestas solemnes? Nuestro Padre Celestial. Entonces, ¿por qué aquí está diciendo que ya no? Pues vamos a leer, ¿no? Hay que saber por qué. Vamos a leer por qué está diciendo aquí que no. Vamos a tomar en cuenta lo que muchos no toman en cuenta. Vamos a leer lo que muchos no leen. Así es. Dice en el verso 1, visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Oíd cielos y escucha tú tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. ¿Y por qué es destruido el pueblo de Dios? Por falta de conocimiento. Y ve lo que dice a su pueblo Israel, mi hermano, en el verso 4. Dice, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad,
generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ir al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente, desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga, no están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños, y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Oiga nada más, pero vea lo que le dice en el verso 10 a su pueblo Israel, mi hermano. Le dice: príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Muchos van a decir, no, ahí le está hablando a Sodoma y Gomorra. Ok. ¿Cuándo fue destruido Sodoma y Gomorra? ¿Cuándo fueron destruidas? Mucho antes. ¿En qué tiempo fueron destruidas? En el tiempo ya de Abraham. De Abraham. Abraham vivió muchos años antes de Isaías, mi hermano. O sea, cuando Isaías está escribiendo esto, Sodoma y Gomorra ya habían sido destruidas. Entonces, ¿a quién le está hablando? A su pueblo Israel, que estaba viviendo de la misma manera como vivió Sodoma y Gomorra. Por eso es que les dice lo que ya leímos a partir del verso 11. Porque mire, viviendo como Sodoma y Gomorra, eso sí se presentaban en el séptimo día. Señor, aquí estamos para guardar tu día de reposo. Viviendo como Sodoma y Gomorra, se presentaban en las fiestas solemnes. Señor, aquí estamos para guardar tus fiestas solemnes. Oiga, ¿usted cree que Dios se iba a agradar de eso? No, pues no. Si nosotros, siendo malos, hermanos, no nos agradaríamos de eso, ¿usted cree que Dios sí? Así es. ¿Sí? Entonces, pero ¿qué tal? Oiga, ¿qué tal si arreglaran su camino? Oiga, ¿qué tal si cambiaran su vida? Porque dice en el verso 18, dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Oiga, ahí está, mire. ¿Sí? Pero antes también dice en el verso 15, dice: cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Y en el verso dice, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprender a hacer el bien, buscad el juicio, restituir al agraviado, haced justicia al huérfano, amparar a la viuda. Y entonces sí, vengan, celebren, guarden lo que yo ordené. Pero mientras no haya ese cambio, hastiado estoy de soportarlas. Amén. Así lo dice. Entonces, ¿se da cuenta, hermano, cómo se ha torcido y se ha malinterpretado esto? Amén. ¿Cómo se saca fuera de su contexto? Y así hay otras partes de la Escritura. Lo mismo. Por eso es necesario que se dé una restauración de todas las cosas. Amén. Y lo bueno que el Señor dice que cuando Jesús descendió al cielo, dice que nos dejó su Santo Espíritu para que guardemos todo lo que Él había dejado a los apóstoles, a los discípulos, la manera correcta de guardar la palabra. Dice, ir así y enseñar. Y entonces la función del Espíritu Santo no es nada más que las personas que sienten algo bonito, que solamente sienten para brincar, saltar, gritar. Amén. Claro que va a sentir cuando está el Espíritu Santo de Dios, pero vea lo que dice en Ezequiel 36, desde el 25. Dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpios de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra
y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongas por obra. Esta es una manera de saber si realmente conoce el ser humano su verdadera identidad. Amén. Porque si no sabe ni de dónde, ¿cómo va a llegar el Espíritu Santo de Dios a alojarse en una persona que comete abominaciones, que anda tras los ídolos, tras tradiciones, tras costumbres, y no guarda ninguna palabra de Dios? ¿Será que el Espíritu Santo de Dios mora en esa persona? A veces por misericordia, Dios da como destellos. Oiga, por misericordia solamente, no porque estén haciendo lo correcto. Pero eso es lo que la mayoría del pueblo se engaña a sí mismo. Cree que porque suceden milagros, suceden prodigios, expulsan demonios, ya por eso tienen el Espíritu Santo de Dios. Y ya dice, somos hijos de Dios. Por eso es que ¿qué es Mateo 7:21. Al final el Señor le va a decir, alejaos de mí, transgresores de la ley. Eso quiere decir, hacedores de maldad. Así es. La palabra griega es transgresores de la ley. Sí, pues hicieron todos esos milagros en mi nombre, va a decir el Señor, porque mi nombre es poderoso. Ante mi nombre se ha de doblar toda rodilla y toda lengua de confesar que Jesucristo es el Señor. Pero con la ley de mi Padre no quisieron nada. Ustedes no obedecieron el día de reposo que ordenó mi Padre. Ustedes no obedecieron las fiestas que ordenó mi Padre. Ustedes celebraron las fiestas del mundo. Así es que, como ustedes no quisieron nada con la ley de mi Padre, yo tampoco quiero nada con ustedes. O sea, trabajar de embalde. De embalde, exactamente. Eso es lo que va a suceder al último. Oiga, se van a por llevar. rechazar, porque no es que estén en ignorancia, no, sino que simplemente no han decidido recibir. Oiga, no han creído. Pero hermano, está tan fácil, está tan sencillo. Mira, solamente hay que guardar lo que está escrito aquí en la bendita palabra de Dios. Si está escrito aquí es que porque se tiene que guardar. Está en sus propias Biblias y no lo quieren guardar, no lo quieren obedecer. Porque es más fácil seguir lo que todos siguen, para no ir en contra de los demás. Es más fácil entrar por la puerta ancha, sí. y por la estrecha. Amén. Así es, amén. Bueno, bendito Dios, aleluya. Gracias al Señor nuestro Dios que nos ha permitido terminar este estudio ya. Ahora sí, ya la próxima semana vamos a iniciar con otra serie diferente. Sí, pues le damos gracias a cada uno por poner su atención y que sea de bendición y que lo pongamos por obra. Que nos sirva de guía para llegar al Padre. Así es. Los invitamos a que visiten nuestras páginas en el internet, hermano, en Facebook, en YouTube, Ministerio Internacional de Jesucristo, volviendo a las sendas antiguas. Ahí hay infinidad de enseñanzas en las que pueden tener acceso a ellas, hermano. Voy a dar el número de teléfono 323-595-6357, 323-595-6357, si te encuentras en el área de Los Ángeles, California o sus alrededores, y en la ciudad de Tijuana te puedes comunicar al 664-471-0233, 664-471-0233. Y pues corra la voz, hermano, estas enseñanzas que hemos estado transmitiendo aquí. Las subimos también a nuestros sitios en Facebook y en YouTube. Ahí puedes tener acceso, están bajo los programas de radio. Amén. Pues no nos queda más que agradecerle el favor de su atención, hermano. Muchas gracias. Deseamos que el Señor les bendiga y que estas enseñanzas les sean de bendición. Amén. Muchas gracias. Hermanos, de verdad que no eche al saco roto toda esta palabra del Señor que ha sido hablada, porque el ponerla en práctica trae bendición para toda su familia. Y pues estamos síganos escuchando. Adiós. Para un mundo moderno y que cambia cada día, la respuesta está en la palabra de Dios. Así dijo Jehová.
Paraos en los caminos, y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Los pastores Ramiro Moreno y Carolina Brambila presentaron el programa Volviendo a las sendas antiguas. Si gustas visitar la iglesia, la dirección es 14416 Friar Street en Van Nuys, día jueves a las 7 p.m. y domingo 6 p.m. Para más información o peticiones de oración, por favor llamar al 323-595-6357. 323-595-6357. Gracias por su sintonía.